Hola a todos, bienvenidos. Continuemos con el spoiler de la serie BL To My Shore. Después de un descanso de fin de semana de 2 días, Chulán regresó al trabajo después de recuperarse de su enfermedad. Después de estar enterrado en el laboratorio durante toda una semana, de repente recordó que era hora del almuerzo. Tenía el estómago delicado, así que no se atrevió a ser negligente. Se levantó, se cambió de ropa y caminó hacia la cafetería. Tras dar varios pasos, vio a una persona asomándose y miró a su alrededor. Era un hombre en un traje blanco y los zapatos de cuero brillante. Rara vez se veía en el campus, pero eso no era sorprendente. Chulán aceleró el paso y pasó al hombre. «Director, ¿es usted?» Chulán hizo una pausa y miró hacia atrás en dirección de la voz. «¿Realmente eres tú? ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Llevo un tiempo esperándote». Al principio Chulán quiso fruncir el ceño, pero racionalmente lo reprimió y dijo con calma: «Vicepresidente Shue, mucho tiempo sin verlo». Chulán empujó el plato frente a Shue y dijo: «La comida en la escuela no es tan buena como en el restaurante. Presidente Shue, por favor, perdóneme. Lo sé, yo tampoco tengo muchas esperanzas. Es que nunca había comido en la escuela, eso es nuevo». Tomó los palillos y volvió a preguntar: «¿No hay mantel?» Al ver a Chulán sacudir la cabeza, dejó escapar un sonido y se levantó para quitarse el traje. Chulán cenó una vez con Shui y quedó profundamente impresionado por su delicadeza y afectación. Era muy selectivo con todas las exquisiteces de la tierra y el mar y no comía demasiado. En ese momento empezó a devorar la sopa como un torbellino. Tras comer el último bocado, a Shui le empezó a disgustar. «Esta sopa es tan sosa, es realmente normal». «Vicepresidente, ¿tiene algo que decirme?» Aparte de los compromisos sociales, Chulán se mostró reacio a hablar de negocios durante las comidas, pero no quería pasar demasiado tiempo con Shui, por lo cual lo llevó a hablar de negocios. Pero aún no entendía a Shui, no había nada importante que pudiera hacer que ese hombre viniera hasta aquí y lo hiciera esperar tanto tiempo. «¿Sabías que Fan Shao se desplomó?» Chulán bebió el jugo como de costumbre. «Debes saberlo, el asunto de su familia causó tan revuelo, y ustedes dos tienen ese tipo de romance. ¿Cómo es posible que no lo supieras?» Chulán golpeó la mesa con los nudillos varias veces. Aunque su tono era tranquilo, sus ojos reflejaban una advertencia. «Vicepresidente Shui, tenga en cuenta la situación». Shui asintió, se agachó y bajó la voz. «Entonces sabías que regresó hace poco. No tiene dinero. Últimamente ha estado vendiendo, yendo de puerta en puerta en una motocicleta averiada. Solía ser tan autoritario, pisoteando a los demás en todas partes y se ganó innumerables enemigos. Solía tener dinero, y con sus conexiones todos lo toleraban y respetaban. Ahora no es nadie cuando se encuentra con conocidos. ¿Cómo puede ser arrogante? Lo menosprecian y lo exprimen delante de los demás. Es cierto que un fénix caído no es mejor que un pollo». Chulán no levantó la vista y continuó comiendo. «Fue a nuestra farmacia ayer y quería poner el medicamento que tenía en el estante de nuestra tienda. Pensé que había llegado esta oportunidad. Las cosas habían cambiado con el tiempo. Llegaría un día en que tú y Fan Shao caerían en mis manos. En el pasado solo podía actuar según su estado de ánimo y condicionarlo. Cuando estaba de buen humor me llamaba príncipe. Cuando estaba de mal humor fruncía el ceño más rápido que nadie. Ahora le toca a él ver mi estado de ánimo». Chulán continuó comiendo y preguntando casualmente: «¿Ya lo has pisoteado a Fan Shao? ¿Por qué estás tan molesto?» «No me molestaría si realmente lo hubiera pisoteado», dijo Shui disgustado. «¿Qué es lo que quiere realmente el presidente?», dijo Chulán. «Antes no pudiste hacer nada, pero ahora es tu oportunidad perfecta para vengarte de él», dijo el hombre apretando los dientes. «Es una oportunidad muy buena en la cual te puedes vengar». «Y como quisiera que me vengara», dijo Chulán. «Sé que eres demasiado amable, pero si te esfuerzas un poco, podrías hacer que Fan Shao sufra un poco». En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho, bye bye, y no olviden suscribirse al canal.